¿Qué pasa si tu lengua materna no nació en ningún lugar cerca de tu tierra natal? ¿Qué pasa si cada oración que hablas resonó de una gente que tus antepasados nunca conocieron? No es una frase prestada. No es una tendencia cultural. Pero todo el idioma, llevado desde 4.000 kilómetros de distancia, y nadie te lo dijo. Esa es la paradoja finlandesa. El idioma finlandés no pertenece a ninguno de sus vecinos. No es indoeuropeo como sueco, ruso o letón. Es Uralic, parte de una familia extraña y aislada de idiomas que se extiende desde las costas heladas de Noruega hasta los campamentos de reno de Siberia. Ahora aquí está el giro. Estudios de ADN modernos, como el Lamnidis et al. 2018, el análisis y el desglose del genoma de 2025 por Zeng y sus colegas muestran algo impactante. Los pueblos finlandeses son casi completamente europeos en sus genes. Desde los antiguos cazadores-recolectores occidentales que se establecieron en Finlandia después de la Edad de Hielo, hasta las migraciones de la estepa indoeuropea desde la cultura de Guare con cable alrededor de los 3200 a.C., el genoma finlandés coincide con la historia del continente. Solo una pequeña fracción, alrededor del 10 al 13%, proviene de Siberia. Y, sin embargo, el finlandés no es europeo en sus raíces. Comparte ascendencia con los idiomas del Nanasan en Siberia, el Mansi de las montañas Urales e incluso los altavoces Samoyedic distantes cerca de la costa del Ártico. Así que aquí está la contradicción. ¿Cómo puede un idioma viajar hasta ahora, cuando las personas que lo hablaron no? Durante décadas, los lingüistas supusieron que el proto-Uralic se originó en algún lugar cerca de las montañas Urales. Un punto medio conveniente. Pero las últimas reconstrucciones genéticas no están de acuerdo. Señalan una patria mucho más al este, cerca de Yakutia. Un lugar de permafrost, tumbas congeladas y secretos de la edad de bronce enterrados debajo del hielo. Y el ADN que se encuentra allí, de los individuos de Yakutia-Nba, muestra una combinación perfecta para el antiguo núcleo genético de todos los pueblos de habla urálica. Entonces, ahora, la pregunta cambia. Si la patria urálica realmente se encuentra en los bosques helados de Siberia, entonces, ¿qué fuerza llevaba su voz hasta los lagos de Finlandia? ¿Y por qué sobrevivió cuando su gente no? Estamos comenzando. Pero, ¿qué pasa si las personas que vivieron por primera vez en Finlandia nunca hablaron una palabra de ese idioma? Porque antes de que llegara la voz siberiana, esta tierra ya tenía su propia gente. Y su historia comienza, en silencio. Hace aproximadamente 11.000 años, cuando la edad de hielo lanzó lentamente su agarre, los primeros humanos entraron en lo que ahora es Finlandia. Estos no eran colonos. Eran sobrevivientes, cazadores-recolectores mesolíticos, luego de los glaciares en retirada, rastreando el juego en tundra recién expuesta. Los arqueólogos los llaman la cultura de Kunda, y sus herramientas, hojas de pedernal, ganchos de huesos, arpones de asta, se han encontrado en todo el sur de Finlandia, especialmente cerca de Ristola. Estas personas no cultivaron. No construyeron reinos. Vivían en refugios de pino, seguían los ritmos de los rebaños de renos y pescaban en los ríos helados. Pero aquí es donde la ciencia los devuelve a la vida. Las pruebas genéticas modernas de restos antiguos muestran que el haplogrupo de ADN MTU5B, transmitido a través de las madres, era dominante entre estos finlandeses tempranos. Y todavía existe hoy, en más del 25% de las mujeres finlandesas modernas. Esa es una línea biológica directa, que se remonta a más de 9.000 años. Los huesos lo confirman. Los genes lo confirman. Esta fue la primera base del ADN finlandés. Pero hay una cosa de la que estas personas no dejaron rastro, el lenguaje. No hablaban finlandés. No hablaban urálico. No hay conexión con Siberia. No en su cultura. No en sus tumbas. No en su sangre. Su idioma, lo que sea, se ha ido. Sin inscripciones. No hay tallas.
Solo viento y nieve donde solían estar sus palabras. Y durante miles de años, ese silencio se mantuvo. Hasta alrededor del 4200 a.C., cuando algo extraño comenzó a aparecer a lo largo de las costas de Finlandia, hileras de cerámica hecha a mano, presionadas con pequeños patrones con forma de peine. A la deriva desde el este. Y con ellos, una nueva voz comenzó a susurrar. Pero aquí está el giro, esas macetas no eran solo contenedores. Llevaban un idioma, uno que no pertenecía a Europa en absoluto. Porque cuando los arqueólogos descubrieron la extraña cerámica estampada en Finlandia, lo que llamaron Pit Kounguare, pensaron que era solo un nuevo estilo. Pero estaban equivocados. Estos no eran solo macetas. Eran huellas. Los primeros marcadores de una identidad cultural completamente nueva, uno que no vino de Occidente, sino de lo profundo de Siberia. Esta cerámica aparece por primera vez alrededor del 4200 a.C., moviéndose hacia el oeste a través de los bosques, sobre ríos, hacia los lagos y costas de Finlandia. Y con el vino más que diseño, vino con creencias, con rituales, con palabras. Los lingüistas ahora creen que esta fue la primera firma arqueológica del proto-Ural. El lenguaje que algún día evolucionaría hacia finlandés, saami, Estonia, ahora llegaba en forma física. Y hay más. La reconstrucción lingüística, el uso de palabras compartidas en los idiomas urálicos modernos, revela algo sorprendente. Vocabulario antiguo para la ecología boreal, la palabra para fer tree, nolke. Palabras para renos, raqueta de nieve, resina de pino. Estos no coinciden con Europa occidental. Coinciden con Siberia. Específicamente la zona de taiga, desde las montañas Urales hasta la cuenca del río Lena. Esto significa que las personas detrás de la cultura de Guare de Peine no eran locales. Eran cazadores de forrajer, que habían venido del este. Quizás no muchos. Quizás solo unos pocos. Pero su idioma, se arraigó. Y Finlandia nunca volvería a sonar lo mismo. Porque esto no era solo la difusión cultural. Esta fue transformación lingüística sin invasión. No sabemos sus nombres. Pero conocemos sus huellas digitales. En la cerámica. En otras palabras. En el sonido del finlandés moderno. Pero aquí está la parte que nadie esperaba. Estos recolectores tranquilos fueron solo la primera ola. Detrás de ellos, solo unos siglos después, llegaron personas que no solo llevaban ollas. Llevaban armas de bronce, nuevas tecnologías, y una poderosa señal genética que remodelaría el norte para siempre. Porque en esta parte de la historia, el lenguaje no llegó con la guerra. Llegó brillante, fundido, transportado por hombres que dieron forma al futuro con fuego. Sometime around 2000 BC, a strange wave began rippling west across Eurasia. No con pancartas. No con ejércitos. Pero con bronce. Armas, adornos, cinceles, hechos por personas que no dejaron imperio, pero cambiaron todo a su camino. Este fue el fenómeno Seima Turbino. Una explosión cultural que comenzó en las montañas de Altai y rodó hacia el oeste, a través de Siberia, hasta Fernoscandia. Rápido. Misterioso. Y sin una sola patria conocida. Pero aquí está el giro. Detrás de esas herramientas de bronce, fue ADN. En 2025, un estudio innovador confirmó la llegada de la ascendencia Yakutia-Nba, una firma genética que se encuentra por primera vez en las tumbas de la Edad de Bronce Media de Yakutia. Y de repente, apareció en restos antiguos de Finlandia, Estonia y más allá. Era débil. Solo un pequeño porcentaje. Pero inconfundible. Y esa misma ascendencia siberiana ahora se encuentra, en diferentes dosis, en cada población de habla urálica actual. Desde el Saami de Laponia, hasta el Mari del Volga, hasta el Mansi en el oeste de Siberia. Una señal genética, enhebrar una familia lingüística en 4.000 kilómetros. ¿Pero cómo?
¿Cómo estos pasillos de bronce y pastores de bosques difundieron un idioma sin una conquista? Los artefactos ayudan a llenar el silencio. Los celtas de bronce que se encuentran en los sitios de entierro finlandeses, cerca de Keukainen y Ilikiminki, son casi idénticos a los descubiertos en las regiones Ayan y transurónicas. El estilo. El metal. La forma. Gemelos, miles de millas de distancia. Esto no fue influencia cultural. Esta era una identidad compartida. Pero eso plantea un misterio más profundo. Si solo un pequeño grupo trajo el bronce, y solo queda un rastro de ADN, ¿por qué su lenguaje hizo eco más fuerte que su sangre? Porque enterrado dentro de esos genes, dentro de ese pequeño hilo de ascendencia yakutiana, es un secreto mucho más duradero que el bronce. Se pasó no solo a través de herramientas, sino a través de líneas de sangre. ¿Qué pasa si su apellido, su línea familiar, la cara en la fotografía de su abuelo, todos señalaron a Siberia? Porque hoy escondido en los cromosomas y de la mayoría de los hombres finlandeses hay un código. Un legado. Un hilo que enrolla el este, mucho más lejos de lo que la mayoría adivinaría. Se llama haplogrupo YDNAN1C. Y no es solo común, domina. El 60 a 70% de los hombres finlandeses hoy llevan este marcador. Y no viene de Suecia. O el Báltico. O incluso las montañas Urales. Viene del noreste de Siberia. Este linaje probablemente comenzó hace 12.000 a 14.000 años, profundamente en los bosques congelados cerca de la cuenca del río Yana. Durante milenios, se mantuvo hacia el este, aislado entre pastores de renos, pescadores de hielo, clanes móviles. Pero entonces algo cambió. Para el 1500 AC, comenzamos a verlo en los antiguos restos del norte de Fernoscandia. Y no al azar, no de manera uniforme. En el noreste, el subclade N1A1 parece fuerte. En el suroeste, otra rama, CTS 2929, aparece más tarde, pero se eleva rápidamente. Dos olas. Dos entradas. Dos historias que se fusionan. Pero esta no fue una migración completa. No fue la guerra. Los huesos no muestran batallas. Lo que vemos es algo más sutil y más duradero. Este es el dominio de élite. Unas pocas líneas masculinas poderosas que no se extienden a través de ejércitos, sino a través de generaciones. A través de alianzas. A través del matrimonio. A través de hijos. Su impronta genética no inundó la población. Lo perforó. Y luego, se hizo eco hacia adelante. Incluso hoy, ese cromosoma Y, ese marcador siberiano, vive dentro de las venas de la mayoría de los hombres finlandeses. Padres que pasan a los hijos. Los nombres se transmitieron. Legados encerrados en cromosomas. Pero aquí es donde se divide. Porque cuando los científicos verificaron el ADN mitocondrial, la línea transmitida a través de las madres, encontraron una sorpresa. La mayor parte todavía se remonta a Europa. Entonces, si los padres vinieron de Siberia, pero las madres siempre estuvieron aquí. ¿Qué sucedió cuando estos dos linajes se conocieron? ¿Y por qué el genoma finlandés todavía susurra ambas historias a la vez? Porque cuando dos mundos chocan, uno antiguo, uno extranjero, sus ecos no se mezclan en la anguiedad, se hunden más profundamente. En la sangre. En la médula. En las enfermedades que nadie pidió heredar. La reunión de los padres siberianos y las madres europeas no solo dejó una fusión cultural, talló una firma médica, una tan única, tan aislada, que convirtió a Finlandia en una isla genética. Se llama patrimonio de la enfermedad finlandesa. Y es uno de los fenómenos biomédicos más extraños del mundo occidental. Más de 30 trastornos heredados. Algunos tan raros que apenas existen fuera de las fronteras de Finlandia. Otros casi míticos, como la aspartilglucosaminuria, o el aterrador síndrome nefrótico congénito del tipo finlandés, NPHS1. Pero estas no son solo curiosidades médicas.
Son advertencias ancestrales, señales de cuellos de botella genéticos profundos. El primero, hace casi 4.000 años, como nuevos grupos del este comenzaron a asentarse y fusionarse. El segundo, durante la Edad Media, cuando las guerras, las plagas y el aislamiento destrozaron a las comunidades interiores en silencio. Y lo que surgió, era un muro. Una división genética todavía es visible hoy, que se ejecuta hacia el noroeste a sudeste de todo el país. Por un lado, los finlandeses occidentales. Se mezclan genéticamente con suecos, balts y Europa más amplia. Menos cuellos de botella. Menos deriva. En el otro, finlandeses orientales. Especialmente en el norte de Carelia, Savo y Laponia. Alta deriva genética. Alelos raros. Y el peso total del patrimonio de la enfermedad finlandesa. Es como caminar por una casa y escuchar dos historias diferentes en cada habitación. Mismo techo. Misma tierra. Orígenes diferentes. Pero las habitaciones orientales, las más tranquilas, sostienen algo más. Porque detrás de esos alelos, detrás de la deriva y la enfermedad, se encuentra una población incluso mayor que la identidad finlandesa, una que nunca se fue por completo. Una cuyas huellas aún permanecen debajo de las agujas de pino y la nieve, esperando ser vistas en el ADN del Saami. Porque el Saami, los pastores de renos del círculo polar ártico, no siempre vivía en el norte. Una vez, gobernaron los bosques del sur de Finlandia, antes de que la historia los empujara a la nieve. Cuando la mayoría de la gente se imagina al Saami, se imaginan a la Lapland. Tundra congelada. Migraciones de renos a la luz del norte. Pero el ADN antiguo cuenta una historia diferente, una enterrada no en el extremo norte, sino debajo de las colinas cubiertas de pino del sur de Finlandia. Un estudio publicado en Nature en 2021, que analiza los genomas de la edad del hierro del centro de Finlandia, reveló una conexión sorprendente. Estos individuos antiguos, algunos enterrados en montículos de entierro boscoso, algunos cerca de los ríos ahora perdidos durante el tiempo, llevaban ascendencia similar a Saami. No solo un poco. Cantidades sustanciales. Eso significa que, antes de la llegada de los oradores protoínicos, los Saami estaban aquí. En Ame, en el centro de Ostrobotnia, incluso tocando las costas del sur. Esta no era una población marginal. Era una base. Su cultura dejó trazas. Hoyt cantando, pasó por la memoria oral. Ritos de entierro chamánico, con astas colocadas sobre calaveras. Simbolismo de renos, mucho antes de que comenzara el pastoreo comercial. Pero con el tiempo, estos ecos fueron enterrados, bajo nuevos idiomas, nuevas creencias, nuevas fronteras. Hoy, la mayoría de los Saami viven cientos de kilómetros al norte. Pero su sombra genética todavía se aferra a los árboles. Según los estudios de todo el genoma, los finlandeses modernos, especialmente en las regiones centrales, tienen entre 5 y 10% de ADN relacionado con Saami. No como una presencia extranjera, sino como un antepasado olvidado. La sangre recuerda. Incluso cuando los nombres desaparecen. Pero aquí está la tragedia. El Saami no desapareció en silencio. Fueron empujados. Asimilado. Reescrito. Lentamente borrado por siglos de asentamiento, impuestos y conversión religiosa. ¿Y qué lo hace aún más doloroso? No estaban solos. Porque en algún lugar de esa desaparición, se levantó una identidad gemela. Una cultura hermana que olvidó su propio nombre, y ahora se llama finlandés. Pero, ¿qué pasa si tu primo lingüístico más cercano, no llevaba tu sangre? Finlandeses y estonios, dos naciones, una rama de idiomas. Ambos hablan lenguas finales, formadas por la misma gramática ancestral. Sonidos similares. Raíces similares. Pero profundamente debajo de las sílabas, la historia se divide.
Porque si bien los finlandeses modernos transportan alrededor del 10 al 13% de ascendencia siberiana, los estonios, justo al otro lado del Golfo de Finlandia, tienen solo alrededor del 2%. Apenas una sombra. Misma familia de idiomas. Diferentes genomas. Y eso no es un error. Es una pista. Los estonios no llegaron con la ola urálica. Adoptaron el lenguaje más tarde, una herencia cultural, no genética. Según los estudios genéticos del Biocentro de Estonia y los conjuntos de datos publicados en 2022, los estonios muestran mucha más continuidad genética con sus vecinos bálticos y eslavos que con las poblaciones siberianas de habla urálica. Sus haplogrupos paternos están dominados por R1A1, no por el este de N1C que marca machos finlandeses y saami. En resumen, los estonios hablan un idioma urálico, pero no llevan sangre urálica. Este es un cambio de idioma, no un movimiento de población. Mientras tanto, en Finlandia, el idioma y el ADN caminan de la mano. La señal siberiana es más fuerte. La ascendencia de la era de bronce todavía susurra en el hombre linajes. El patrimonio mitocondrial muestra las antiguas zonas de contacto. Uno adoptó la lengua. El otro lo heredó de sus huesos. Y entre ellos, un espejo cultural. Formado por fronteras, por vecinos, por siglos de comercio y conflicto. Estonia, expuesta a esferas bálticas, germánicas y eslavas, se mezcló hacia afuera. Finlandia, aislado por el mar Báltico y el terreno congelado, se volvió hacia adentro. Conservó lo que otros perdieron. Mutado, pero nunca cortado. Y sin embargo, si dos pueblos pueden compartir un idioma, pero no una historia, ¿qué hace realmente una patria? Porque debajo de cada migración, cada lengua, se encuentra una pregunta más profunda que todavía no tiene respuesta. ¿Dónde comenzó realmente la historia de Uralik? Durante casi un siglo, los académicos miraron al oeste, al Volga, a los Urales, convencidos de que comenzó la historia urálica. Pero estaban equivocados. Porque la verdadera patria fue enterrada bajo el hielo. Miles de kilómetros al este. Hasta hace poco, la teoría más aceptada colocó a proto-válico, el antiguo lenguaje raíz, en algún lugar cerca del río Volga, entre Europa y Asia. Un ordenado punto a mitad de camino. Seguro. Razonable. Pero entonces, los huesos comenzaron a hablar. En 2025, un estudio masivo de síntesis de ADN, dirigido por Zeng et al. Reescribir todo. Tragaron a las poblaciones de habla urálica no al Volga, sino a Yakutia. Un lugar poco se había atrevido a conectarse con los idiomas europeos. Un lugar de tierra congelada, senderos de renos y ríos sellados en hielo. El estudio mostró que el proto-urásico probablemente surgió alrededor del 2500 a.C., no cerca del corazón de Rusia moderna, sino en las profundidades del este de Siberia. A lo largo de la cuenca del río Lena, donde los inviernos se extienden durante 9 meses e incluso el idioma se congela en el aire. Y el lenguaje en sí sostiene la prueba. Las palabras reconstruidas del vocabulario urálico más temprano, para pino, raquetas de nieve, corteza de abedul y renos, se alinean precisamente con la ecología de Yakutia, no con los bosques del Volga. Entonces, ¿qué los llevó al oeste? Puede haber sido el evento de 4.2 kiloyear, un shock climático masivo alrededor del 2200 a.C. que secó ríos. Sistemas alimentarios destrozados y envió culturas enteras que se dispersaron como hojas en una tormenta. En el caos, algunos se movieron hacia el sur. Otros desaparecieron. Pero los antepasados urálicos se movieron hacia el oeste. No en la conquista. No en la migración masiva. Pero en olas tranquilas, llevando historias talladas en madera, la memoria formada en el mito. ¿Y cuando llegaron? No construyeron ciudades. No criaron ejércitos. Pero de alguna manera, reescriben el sonido de todo un continente. ¿Por qué pasaría si tus antepasados desaparecieran,
pero su gramática aún caminaba por la tierra. Verá, la expansión urálica no vino con la conquista. No hay flechas con punta de hierro. No hay carros rugientes. Solo sonido. Idioma. Ideas que se extienden más rápido que las personas que las hablaban. El punto de inflexión fue el surgimiento del fenómeno Seyma-Turbino entre 2000 y 1500 a.C. No es un imperio, sino un movimiento. Tecnológicamente avanzado, móvil y peligrosamente eficiente. Su arma secreta no era solo bronce. Era redes, alianzas en zonas de cazadores-recolectores, comerciantes que alcanzan miles de kilómetros. Desde el Altai hasta el Báltico. Y a lo largo de esos caminos, recorrieron lenguas urálicas. Pero aquí está el giro, este no fue el dominio de élite como las expansiones indoeuropeas. El registro genético no muestra un sesgo masculino abrumador. No hay agudas de ADN y ADN paterno. Sin reemplazo repentino. En cambio, vemos una difusión lenta. Las palabras se extienden más rápido que el ADN. El lenguaje se convirtió en una lengua franca para los agricultores fronterizos, clanes dispersos y recolectores de renos que no compartieron sangre, pero la necesidad de entenderse. La identidad finlandesa no nació en un solo momento. No fue forjado en la guerra. Creció en capas, desde susurros transportados en el viento, desde rutas comerciales tranquilas, por la forma en que nombra un río o pide ayuda en la oscuridad. Y hoy, en Finlandia moderna, ese legado sobrevive. Pero esto es lo que nadie espera. Todavía hay un lenguaje urálico que se habla, con fluidez, que lleva la sintaxis completa, la fonética, el espíritu, pero casi ninguno de los genes originales. No 10%. Ni siquiera 2%. Porque en algún lugar lejos de los pinos árticos y las costas bálticas, una lengua todavía respira, pero las personas que una vez lo hicieron en vivo, se han ido. Y para encontrar ese idioma fantasma, tenemos que ir aún más al oeste. Entonces, ¿qué sucede cuando un idioma sobrevive, pero las personas detrás de él, no? Bienvenido a Hungría. Una tierra donde los caballos una vez atravesaron las estepas, donde el Danubio enrolla como una cinta a través de la piedra medieval, y donde queda ningún rastro de sangre siberiana. Y sin embargo, el idioma susurra del pasado. Húngaro, o magyar, es una lengua urálica. La misma familia que finlandesa. Las mismas ramas ancestrales. Las mismas raíces fantasmales se extienden hacia un bosque congelado en el borde de Yakutia. ¿Pero la gente? Son genéticamente Europa Central. Los húngaros modernos, según los estudios de todo el genoma, se parecen a los austríacos, eslavos y alemanes. No yakuts. No finlandeses. No saami. Entonces, ¿cómo está vivo el lenguaje? Es probable que Uralic se extienda a los magiares a través de una cadena de adopción lingüística, volumen intermediarios de Gafinnik, tal vez. Tal vez comerciantes. Tal vez alianzas políticas. Tal vez solo vagabundos que llevan canciones entre ríos. Cuando las tribus magyar entraron en la cuenca de los Cárpatos en el siglo IX, ya no eran siberianos. Habían dejado esos genes atrás, pero llevaban la gramática en sus bolsas de sillas de montar. Hoy, Hungría es el más oeste que ha recorrido cualquier idioma urálico. Una voz solitaria en el borde de Europa, rodeada de naciones indoeuropeas, pero aún cantando en la lengua vieja. Es una contradicción final. Porque el lenguaje no es solo biología. No siempre se trata de sangre. A veces, se trata de la memoria. A veces, se trata de lo que se niega a morir. Si estás fascinado por las historias perdidas y los antiguos misterios de ADN, suscríbete para obtener más historias no contadas. Estamos comenzando. Porque en nuestro próximo episodio, seguimos el sendero helado en el este, para descubrir lo que une al Saami de Laponia, a los pastores Sobugrik de Siberia.